Bien, hay una cola de grabación. Buenas tardes, chicos, los que están viendo la grabación. En esta clase vamos a arrancar con la implementación del trabajo final integrador. Vamos a empezar con la parte del backend de Nest.js. En esta clase vamos a intentar abordar todas las demostraciones de ejemplo que no requieran interacción con la base de datos, porque todavía no se desarrolló ese tema en la teoría. Eso nos va a quedar para la semana siguiente. Para arrancar la clase, tenemos para comentarles que en el campus, en la sección principal, al fondo del todo, hay ahora una sección llamada elección de grupo, a donde deben ingresar y configurar el grupo que van a formar para el trabajo final integrado. Tengan en cuenta que deben coordinarse con su grupo para elegir un grupo al que unirse todos. Recordemos que la cantidad de integrantes debe ser como mínimo 4 y como máximo 6. Aclarado eso, vamos a arrancar con la implementación. Bien. Para mostrar el ejemplo, vamos a utilizar Visual Studio Code como editor. Como les comentaba, vamos a empezar implementando la parte del backend. Vamos a utilizar el framework Nest.js. Ya está disponible la teoría en el campus. La idea era que ya la hayan visto para cuando arrancamos con esta clase, pero para los que todavía no la vieron, ni bien termine la clase, si pueden, mírenla, ¿bien? Porque les va a ayudar a estar más ubicados en la parte práctica y además porque lo necesitan para adquirir los conocimientos teóricos para abordar los cuestionarios de la materia. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar en primera instancia la CLI de Nest. Nest es un framework para desarrollo de backend en Node, ¿bien? Utiliza por debajo Express, por defecto. Tengo entendido que ustedes ya utilizaron Express en la materia del año anterior. Se puede cambiar Express por otras opciones como Fastify, pero por defecto utiliza Express, ¿bien? Vamos a crear un proyecto. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es instalar la CLI list. ¿Bien? Tengan en cuenta, chicos, que en mi caso yo ya la tengo instalada, así que probablemente los mensajes que va a mostrarle a ustedes al instalar NES van a ser ligeramente diferentes, pero el proceso es el mismo. npm install, en forma global, Nest.js CLI. ¿Bien? Esto puede llegar a tardar un par de minutos. En cualquier momento de la clase, si les surgen dudas o consultas, no deben hacerlo, ¿bien? Idealmente con el micrófono, pero si utilizan el chat tampoco hay problemas. En teoría me debería avisar con un sonido. Bien, una vez instalado Nest de forma global, vamos a crear un nuevo proyecto. Para eso utilizamos el comando nest new y ingresamos el nombre de nuestro proyecto, en este caso backend, y voy a utilizar la opción skip git para que no me genere los archivos del sistema de control de versiones git en esta ocasión. ¿Bien? Lógicamente, si utilizan git, les puede ser de utilidad que le genere de forma automática un archivo recomendado para ignorar las carpetas que queremos ignorar al versionar. Perdón, profe, ¿puedes repetir eso que se me entrecortaba un poco? Sí, no hay problema. Skip git lo que va a hacer básicamente es no crearnos una carpeta git ni un archivo git ignore. ¿Bien? Si utilizan git para su trabajo, por ejemplo, si quieren versionar el código con la plataforma GitHub, estaría bueno que no utilicen esa bandera, entonces generar los archivos les va a facilitar la vida. ¿Bien?
Eso, por ejemplo, cuando lo ponemos dentro de una carpeta, por ejemplo, TP final DAO y armamos el backend y el frontend, para que no tengamos problema de versiones, ¿sería eso o cómo, profe? ¿Me No, por comprendió? ejemplo, porque eso por defecto les va a generar un archivo .bitignore. No sé si ustedes han visto ya GitHub en la carrera en alguna materia. Estimo que sí, pero si no, corríjanme. Pero la idea de un archivo bitignore es indicarle al sistema de control de versiones qué archivos o directorios de nuestro proyecto nosotros no queremos versionar. Por ejemplo, la carpeta node modules es un ejemplo clásico de algo que nosotros no queremos versionar. En el caso de Nest, tampoco queremos versionar una carpeta que vamos a ver ahora que se llama dist, a donde queda el resultado de compilar nuestro proyecto TypeScript en JavaScript. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero bueno, esa sería la idea de ese archivo. ¿Bien? Por las dudas, si habla en chino, porque nunca vieron un Git, avísenmelo. Sí, algo hemos visto. Bien. Finalizó la creación de nuestro proyecto. En algún momento me pidió que elija un gestor de paquetes. Yo seleccioné NPM, y en esa parte la salteé un poco, pero si quieren utilizar otro gestor de paquetes, bueno, en ese punto van a tener que seleccionar lo que deseen utilizar. ¿Bien? En este caso seleccioné NPM. Bien. Vamos a ingresar a esa carpeta backend que nos acaba de generar el comando de Nest. Y vamos a abrirlo también en el explorador de archivos del IDE. Acá vamos a ver los archivos que nos generó por defecto ese comando que ejecutamos. Vamos a tener la carpeta Node Modules, típica de proyectos Node, donde se descargan las dependencias de nuestro proyecto. SRC, donde vamos a tener el código fuente de nuestro programa como tal. Ya vamos a volver a esta carpeta. Test, donde se nos generan algunos archivos para realizar test automatizados. En esta instancia no vamos a ver test automatizados, por ejemplo, en alguna de las últimas clases, si nos queda tiempo, capaz vemos un poco de eso, pero en principio lo que voy a hacer ahora es borrar esta carpeta. Bien. Un archivo para Prettier. Prettier es un formateador de texto. Les recomiendo para trabajar que instalen ESLint y Prettier cuanto mínimo, bien, en el Visual Studio, para que el Visual Studio nos vaya advirtiendo de los errores que tenemos en cuanto al formato de nuestro código. Bien. ESLint es el archivo de configuración para la herramienta ESLint. ¿Bien? Nosotros podríamos modificar en estos dos archivos la configuración que trae por defecto para, por ejemplo, obligarnos a nosotros mismos a incluir el retorno, el tipo de retorno en las funciones o el tipo de los parámetros también en las funciones. O, bueno, distintas configuraciones que podemos hacer para tener un formato de código consistente en nuestro proyecto, que se respeten ciertas reglas estrictas o no de TypeScript. De forma similar con Prettier, podemos hacer configuraciones sobre el estilo, sobre el formato, mejor dicho, de nuestro código. Por ejemplo, si queremos usar comillas simples dobles. ¿Bien? Eso es para la Ese tipo indentación también, ¿no? También, sí. Todo ese tipo de cuestiones de formato o de estricticidad, no sé si es la palabra correcta, pero de estricticidad, se pueden configurar en estos dos archivos. Bien. nestcli.json para configurar nuestro proyecto Nest. Vamos a poder también acá utilizar ciertas opciones de configuración. En principio no vamos a cambiar nada de esto, chicos. Bien. Por lo menos para el ejemplo de la clase. El archivo package.json y package.block, que asumo que ya los conocen. Vamos a ver si les parece un poco los scripts que nos generó la herramienta en nuestro archivo package.json. Vamos a tener un script que es build, bien, que
nos va a generar una carpeta dist donde va a estar nuestro proyecto en JavaScript. Bien. Nesbill va a compilar de TypeScript a JavaScript y va a guardar en esa carpeta. Format nos permite formatear todos los archivos de nuestro proyecto utilizando prettier, bien, basándose en ese archivo que estamos viendo recién. Start va a arrancar nuestro proyecto, bien, lo va a pasar a TypeScript y lo va a arrancar de forma local. StartDev va a agregar la bandera watch, que lo que va a hacer es quedar esperando que nosotros hagamos cambios en los archivos. Cuando hagamos algún cambio, va a actualizar el proyecto de forma automática. Debug, por si queremos utilizar el debugger de Visual Studio Code. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso, bien, para evitar escribir tantos console logs. Y StartProd, que no hace más que ejecutar el archivo main.js de la carpeta dist que se genera al compilar. Bien. Lint, de forma similar a format, ejecuta ese lint que nos va a decir cuáles son los errores de nuestro código que no estamos respetando las reglas que definimos. Bien. Y en este caso tiene también la bandera fix para autocorregir los problemas que pueda corregir. Y todos estos comandos de acá para abajo son para lo que les comentaba de test automatizados, que en esta instancia no lo vamos a mirar. Bien. Bueno, nos va a haber descargado bastantes dependencias, las de Nest, RxJS, esto es algo que vamos a utilizar bastante, sobre todo en Angular. Es una librería que nos permite hacer programación reactiva utilizando una estructura conocida como observables. Ya vamos a verlo más adelante. Si quieren ir viendo la documentación para tener una vista más profunda de esa librería, no hay ningún tipo de problema. Yo cuando la he leído me pareció que estaba muy bien redactada. No vamos a ver muchas funcionalidades avanzadas de esta librería, pero es una librería muy poderosa que si la pueden aprender en profundidad mejor, porque la verdad que brinda mucha funcionalidad. Dependencia de desarrollo, tenemos toda la parte de lint, de series para testing, por ejemplo, que es lo que dijimos que no vamos a mirar. Y, bueno, bastantes dependencias más para una variedad de cosas. Bien. Esta es una configuración también para test automatizados, que tampoco la vamos a mirar en detalle. Un README autogenerado. Esto sí nosotros lo vemos con una aplicación correcta para visualizar esto. Bien. Hay una lupita se puede poner arriba, profe. No sé cómo decirlo. Ahí abajo, debajo del para agrandar la pantalla, no sé si me entiende, que tiene como con dos cuadraditos, el de al lado. Desconocía eso, gracias. Bueno, podemos hacer una previsualización del archivo README. Bien. El archivo README por defecto nos explica un poco cómo arrancar el proyecto y un poco de lo que ya estuvimos mirando. Bien. Y también ya nos recomienda la herramienta para hacer despliegue en la nube oficial de Nest. Si quieren leerlo, tómense el tiempo, pero no es más que un archivo por defecto que nos introduce a las cuestiones básicas de un proyecto Nest. Y los archivos para la configuración de TypeScript, que como estuvimos mirando, escuché algo en el chat. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Levantar a la mano. Estaba comentando. Ok, gracias. No sé quién levantó la mano, pero los escucho. La bajaron, ¿verdad? Ok, gracias, Luis. Como les comentaba, en el archivo tsconfig.json vamos a poder personalizar cómo se va a comportar TypeScript, por ejemplo, a qué versión de JavaScript vamos a compilar y una infinidad de opciones más. Bien. En esta instancia no vamos a modificar este archivo. Vamos ahora a la parte más específica del framework, que va a estar en la carpeta CRC.
Bien. En teoría, esto ya está explicado en el video de la teoría, pero vamos a repasarlo por si alguien no vio el video o por si les quedaron dudas. Bien. En un proyecto NEST vamos a tener un archivo main.ts. Tengamos en cuenta que en principio todos nuestros archivos con código van a ser .ts. Bueno, ya vamos a ver por qué nos está arrojando estos errores. ¿Bien? Pero vamos a comentar un poco primero del archivo en el que estamos, que es main.ts. Acá vamos a tener definida una función bootstrap, que vamos a llamar luego de definirla, que lo que va a hacer es crear nuestra aplicación NEST y hacer que escuche en el puerto que esté en la variable del entorno port o por defecto el puerto terminal. ¿Bien? No hace más que eso este archivo main en principio. Ahora más adelante en la clase lo vamos a modificar bastante. Estos errores me los tira la extensión de ESLint porque estamos utilizando una forma de salto de línea que no es muy compatible con Linux. Bien. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar este comando que habíamos visto, que es format. Bien. Eso nos reemplazó los caracteres de salto de línea poco amigables con los que son más estándar, que no nos van a dar problemas a la hora de versionar el archivo. Bien. De todas formas, en teoría, esa discrepancia entre Windows y Linux no tiene un efecto funcional. Simplemente va a mostrar más diferencias de las que realmente existen a la hora de versionar nuestros archivos. Por las dudas voy a volver a explicar lo que hice. Ejecuté el script format, que está en el package JSON, que lo que hace es ejecutar prettier, que es el formateador que estamos utilizando, para arreglar los errores que detectó en nuestro proyecto en cuanto al formato del código. Y ahí no se quejó más el Visual Studio. Sí, Cristian. Al principio de la clase yo comenté que a Ana todavía no le había contestado. No sé si estuvo atenta. ¿Era eso lo que me preguntaba ella? Sí, sí, exactamente eso. Justo estaba comentando en mi grupo que ya está resuelto. Porque yo lo había desactivado Slim provisoriamente y le había preguntado al profe si había otra manera para hacer lo mismo. Bien. De todas formas, acá nos falta configurar algo. Yo cuando haga Enter, esto me va a dar problemas. ¿O no? Bien, perfecto. Cuando lo probé hace unos días, me generaba caracteres CR, pero probablemente es porque no tenía todavía instalada la extensión de Plin. Ahora, en principio no tenemos problemas con que el enter nos genere los caracteres que no queremos tener. ¿Bien? En este caso, se puede configurar con end of line auto. Exactamente. Lo único que eso va a requerir que formatees el proyecto si es que estaba con los caracteres CR cuando lo quieras utilizar en Linux, en teoría. Bien. Archivo. Vamos a ir ahora al archivo appmodule.ts. En NEST tenemos el concepto de módulos. Los módulos nos van a permitir agrupar lógica que está relacionada, ¿bien?, para organizar mejor nuestro código. Hay distintas formas de dividir nuestra aplicación en módulos. No hay una fórmula tan estricta si se quiere. La idea en general es que cada módulo se encargue de un dominio del problema de nuestra aplicación. ¿Bien? Por ejemplo, si tuviésemos un sistema que maneja compras, ventas e inventario, podríamos tener un módulo compras, un módulo venta y un módulo inventario. Podríamos también, por ejemplo, hacer módulos basados en funcionalidad. Por ejemplo, un módulo auth para manejar la autenticación de nuestro proyecto. En todo lo que sea la gestión de JWTs, en el caso de que utilicemos JWTs para la autenticación y utilización. O puede haber también otro tipo de módulos. Pero en principio la idea de un módulo es esa, es agrupar lógica que está relacionada. Por defecto se nos generó este módulo app, que va a ser el punto de entrada de nuestra aplicación.
Un módulo va a ser una clase que está anotada, está decorada con el decorador módulo. ¿Bien? Sí, Luis. Sí, profe, perdón. Por ejemplo, entonces un módulo sería si yo tengo la gestión de usuarios. Podría ser un módulo que sea gestión de usuarios Exactamente. para hacer el ABM, por ejemplo, de usuarios. Exactamente. Ok. La forma en la que creamos un módulo justamente con un archivo, ¿bien? Que exporte la clase que esté decorada con el decorador módulo. Este decorador módulo va a recibir un objeto, ¿bien? Tenemos que pasar un objeto que va a tener las siguientes propiedades. Imports, donde vamos a importar otros módulos. Controllers, donde vamos a declarar los controllers correspondientes al módulo. Ya vamos a ver un poco qué es un controller, pero básicamente es a donde vamos a manejar la lógica de las rutas de nuestra aplicación, cómo se manejan las rutas. Providers, bien, donde vamos a definir en principio los servicios que va a tener disponible nuestra aplicación. Ya vamos a ir también a esa parte, pero quédense con la idea de que en un servicio vamos a plasmar nuestra lógica de negocio. En los controles vamos a tratar de mantener la lógica del negocio al mínimo innecesario y manejar toda la parte de lógica compleja en los servicios. Y tenemos también la propiedad exports, que nos define cuáles van a ser los providers que nosotros dejamos disponibles para el resto de los módulos cuando nuestro módulo se importa en ese otro módulo. No sé si quedó de 100% claro, pero supongamos que nosotros definimos un módulo de ventas, ¿bien? Y en ese módulo de ventas tenemos 5 providers. Y uno de esos se llama ventas service. Si nosotros declaramos en exports de ese módulo ventas service, y después nosotros en otro módulo, por ejemplo este, importamos ventas service, ventas módulo, perdón, vamos a tener disponible ese ventas service que era un provider en el otro módulo. Probablemente no quedó 100% claro, de todas formas, para el ejemplo no lo vamos a utilizar, pero quédense con esa idea de que con exports nosotros podemos restringir cuáles son los providers que nosotros dejamos disponibles a los módulos que importen el módulo que estamos definiendo en ese momento. Perdón, profe. A ver, que ahí no me perdí un poco. Usted tiene en este provider, usted deja, digamos, en el arreglo, ¿qué es lo que está dejando? ¿Funciones que tiene el módulo? En este caso estamos bajando un servicio. Ahora vamos a ver bien cómo es la estructura de un servicio. Es una clase, bien. Pero van a ser estructuras que nosotros podemos utilizar en el código de nuestro módulo para implementar cierto tipo de lógica. Hay otro tipo de providers, aparte de los servicios. Bien. En nuestro proyecto vamos a utilizar únicamente servicios. Ok, wow, yo había entendido mal. Entonces, los providers son cosas que necesitamos extra de otros lugares. No exactamente. Ahora vemos el ejemplo de servicio y va a quedar más claro. ¿Bien? Bueno, está bien. Vamos a arrancar con App Controller. Les recomiendo, chicos, de todas formas que miren el video de teoría, y bien puedan, si que todavía no lo miraron, donde se aclaran todo este tipo de cuestiones. ¿Qué va a ser un controller? Va a ser una clase decorada con el decorador controller, donde nosotros vamos a definir las rutas que va a tener disponible nuestra app. ¿Bien? En principio, este controller no tiene nada entre los paréntesis, pero nosotros podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. /test. Esto probablemente se está quejando del estilo de las comillas. Bien. Porque tenemos definido como regla de estilo que utilizamos comillas simples para consistencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos definiendo una ruta para nuestra API. O así como ustedes definen rutas en Express, acá también vamos a definir las rutas que tiene disponible nuestra aplicación. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? En /test, bien, vamos a tener disponible un método getHTTP que va a invocar esta función para ver qué es lo que retornamos como respuesta a la solicitud.
En principio, eso es lo que hacemos en nuestro controller. Definimos las rutas y cuál es la lógica que maneja nuestras solicitudes. Cosas a tener en cuenta. Nosotros podemos definir, por ejemplo, varios métodos GET adentro de este controller. Horrible lo que estoy haciendo, bien, pero en este momento no se me ocurren ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, todas las rutas que estén adentro de este controller van a tener como prefijo /test. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos tener localhost.3000 /test /abc y eso va a invocar esta función. ¿Bien? Y va a ser un get. Lo mismo podríamos hacer con post, put, patch, etc. ¿Bien? Un post se va a comportar de la misma forma. Podemos especificar entre paréntesis cuál es la ruta que queremos agregar por sobre la base que estamos manejando en el contexto actual. Entonces, si yo, por ejemplo, acá no especifico nada entre paréntesis, bien, este get se va a ejecutar cuando accedamos a /test, cuando vamos a una solicitud REST a /test. Bien. Vamos a dejarlo ahí por ahora, porque esto es simplemente para explicar la estructura básica. Ya cuando hagamos el código de nuestro proyecto va a quedar más clara esta parte. Vamos a ver de todas formas esta parte, antes de seguir avanzando, que este es el constructor de nuestra clase. Estamos declarando una variable privada de sobreescritura llamada appService y estamos diciendo que es de tipo appService. ¿Qué es lo que logramos haciendo esta declaración de esta forma en el constructor? Lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al framework, inyectame, bien, una instancia de appService. ¿Qué es appService? appService es una clase. Vamos a ver el appService para que quede más clara esa parte. Pero quédense con esa idea que en el constructor nosotros estamos pidiendo al framework que nos inyecte, o sea que nos dé, bien, a nuestro método, nos deje disponible una instancia de esta clase en appService. ¿Bien? La lógica del método getHello no hace más que llamar a un método de ese servicio que el framework nos va a dejar disponible. De esa instancia del servicio que el framework nos va a dejar disponible. Para que quede un poco más claro, vamos a ver el archivo appService. ¿Qué es un servicio en el contexto de Nest? Es una clase que va a manejar nuestra... Perdón, chicos, que sale ese cartel con la descripción. Es una clase que va a manejar nuestra lógica de negocios de la aplicación. Y que nosotros vamos a dejar disponible para que se utilice en otras clases, por ejemplo, dentro de los controllers o dentro de otros servicios. Un servicio va a tener que estar decorado con el decorador inyectable. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto de decorar la clase con inyectable? Que el framework cree una instancia de este servicio y lo inyecte a donde nosotros querramos. ¿Bien? ¿Cómo sabe dónde nosotros queremos inyectarlo? Cuando utilizamos esta sintaxis, en este caso. ¿Bien? Nosotros acá estamos creando una clase appService que va a tener lógica que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, podríamos hacer cálculos o podríamos persistir en la base de datos. Y esta lógica nosotros queremos que esté disponible en otra parte de nuestra aplicación. Entonces le decimos al framework instanciar esto. Y acá le estamos diciendo, déjame disponible la instancia que creaste de forma automática. Entonces, en vez de nosotros decir appService igual new appService, el framework maneja la instanciación por nosotros. ¿Cómo se comporta por defecto el manejo de instancias de servicios? Cuando nosotros decoramos una clase con inyectable, el framework va a generar una única instancia de esta clase. ¿Bien? Va a utilizar el patrón singleton. ¿Se recuerdan? Clases teóricas de patrón y diseños. Singleton significaba que teníamos una única instancia disponible en toda la aplicación. Ese es el comportamiento por defecto. Lo podríamos modificar, pero en este caso no va a ser necesario. ¿Bien? Vamos a recapitular un poco y ya avanzamos con el código del proyecto como tal, que ya estoy viendo que estamos un poco atrasados.
Entonces, en nuestro módulo nosotros vamos a agrupar lógica relacionada. En este caso, por defecto, tenemos creado un app controller y un app service que no hacen nada demasiado interesante. En el app service nosotros definimos un método getHello que simplemente retorna el string hello world. Bien. Me voy a saltar un poco por arriba todo lo que son las aplicaciones de TypeScript que ya estuvimos viendo en clases anteriores. En este caso, esto lo que define es, por ejemplo, que retornamos un string. Ese tipo de cuestiones que ya vimos, en principio las voy a obviar, pero si les generan dudas, avisen. Bien. Definimos un método, que es hello, que retorna un string. Después, definimos un controller, donde vamos a gestionar cuáles son las rutas de nuestra aplicación. Podemos tener varios controllers, ¿bien? Y podemos tener varios controllers en varios módulos distintos. En este caso estamos definiendo una ruta /test que, al ser ejecutada con el método get, va a llamar a la clase getHello, que lo que hace es llamar al método del app service, que estuvo mirando recién, getHello. Este app service como su instancia, lo instanciamos nosotros, no, lo instancia el framework por nosotros, utilizando inyección de dependencias. ¿Bien? Y por ahora vamos a dejarlo ahí, ya cuando veamos el ejemplo concreto, probablemente les va a quedar más claro, sobre todo si no vieron el video de la teoría. Nuevamente, si no lo vieron, les recomiendo que lo miren ni bien puedan. Y este archivo va a ser para definir test automatizados, que como les adelantaba, en principio no lo vamos a mirar en el ejemplo, así que por ahora vamos a eliminar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar todas las dependencias que vamos a utilizar en nuestro proyecto para crear nuestra aplicación de encuestas. ¿Bien? Vamos a ir paso a paso instalando todas las dependencias, explicando qué hace cada una. ¿Qué me copié acá? Un npm-install, bien, común, con el que vamos a instalar TypeORM, el envoltorio de TypeORM para Nest, y PG, que es el driver para PostgreSQL. Recordemos que vamos a utilizar para esta materia la base de datos PostgreSQL. ¿Bien? Estas tres dependencias, puntualmente, no las vamos a mirar mucho el día de hoy, porque como les comentaba, como todavía no se vio persistencia en la teoría, vamos a dejar toda esa parte para la semana que viene. Pero ya lo dejamos instalado para que quede configurado nuestro proyecto. Este proceso de integrar dependencias puede llegar a tardar un rato, ¿no? Como se sabe. Bien. A continuación, vamos a instalar Class Validator y Class Transformer. ¿Para qué nos sirven estas librerías? Class Validator nos sirve para validar lo que recibe nuestra API. ¿Bien? Nos va a permitir, por ejemplo, definir que el cuerpo que nos manden en un post tenga una determinada propiedad que sea de un determinado tipo de datos. ¿Bien? Va a quedar más claro nuevamente cuando lo miremos con un ejemplo práctico, pero quédense con la idea que nos sirve para validar lo que nosotros recibimos en nuestra API. Es una librería muy poderosa que está muy buena. Class Transformer hace lo opuesto. Nos sirve para limitar qué es lo que nosotros vamos a exponer cuando le devolvamos respuestas a nuestros clientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto, usuario, que tiene nombre de usuario, apellido y nombre y contraseña, podemos utilizar Class Transformer para evitar que la contraseña se envíe a la hora de retornar la respuesta a la solicitud que nos hicieron. ¿Bien? Quédense con esa idea de que nos sirven para validar las entradas y salidas de nuestro sistema. NestJS config. Eso nos va a servir para poder hacer una configuración más estricta, ¿bien? Para utilizar las variables del entorno con más seguridad. Esto lo vamos a ver ahora en breves.
Vamos a seguir instalando UID, bien. Esa librería nos va a servir para generar los códigos únicos que vamos a utilizar para responder las encuestas y para ver los resultados de la encuesta, como hemos visto en el ejemplo de la clase anterior. NestJS Swagger, si pueden avísenme si ya abrieron Swagger, que tengo entendido que sí, pero Swagger nos va a permitir documentar nuestra API. En este caso está bastante bien integrado con Nest y va a generar bastante la documentación de forma automática. Bien. Helmet es una librería que nos va a permitir agregar cabeceras que aumentan la seguridad de nuestra aplicación de forma sencilla. Compodoc nos va a permitir documentar la estructura del código de nuestra aplicación. Bien. Es otra herramienta de documentación, pero es bastante distinta a Swagger. Swagger nos va a permitir documentar qué es lo que esperamos en nuestros endpoints, cuáles son los endpoints que tenemos, qué versiones tenemos en nuestros endpoints y demás cuestiones de la especificación de nuestra API. Compodoc está más relacionada a la estructura del código, por ejemplo, qué módulos tenemos, qué servicios tenemos, todo ese tipo de cuestiones que son más pertinentes al framework como tal. Bien. Hace mucho que no escucho el chat o el micrófono, si pueden confirmarme si se está escuchando todo, por las dudas. Sí, profe. Sí, profe, está todo ok. Está Te bien. escuchamos. Okay. Todo ok, Ahí profe. estoy viendo, gracias a todos, ahí estoy viendo que en el chat escribieron cosas, pero no me hacía ruido el mic, no sé por qué. ¿Se puede confirmar para validar las peticiones? Sí, sí, ok. Ahí termina de instalarse Compodoc. Bien. Y ahora vamos a definir un script nuevo en el package JSON para justamente facilitar la integración con Compodoc. Bien, me pido que configuren formateador por defecto por si no llegaron a mirar y le dije que use Prettier para JSON. Profe, ¿puede pasar esa línea por el chat? Sí, ¿Nos va a dar los comandos después, profe, los NPMI que hizo? sí, no hay problema. Ahora después lo dejo disponible. Muchas gracias, muy amable. Bien. Vamos a ver qué es lo que acabamos de agregar a nuestro proyecto. Y 45. Bien, vamos bien. Generamos un script nuevo que va a ser Compodoc. Bien, se va a ejecutar con npm run Compodoc, igual que cualquier script. Que lo que va a hacer es generar la documentación para nuestro proyecto y levantar un servidor, un mini servidor, bien, donde nosotros vamos a poder ver esos archivos que se generaron sobre la estructura de nuestro proyecto. Podemos, si quieren, generarlo, pero mejor vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar un poco hasta que esté un poco más completo el ejemplo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como les comentaba, la idea va a ser que utilicemos el debugger del Visual Studio. No sé si ya utilizaron el debugger en alguno de los IDEs que han utilizado en materias anteriores, pero un debugger nos permite pausar el código, ¿bien?, en determinadas líneas para poder inspeccionar el estado de las variables en ese punto del tiempo. Si pueden confirmarme si ya vieron debuggers o no en algún momento de la carrera. Sí, profe. Ah, perfecto. Bien. Entonces simplemente vamos a abrir una terminal que sea de debugging. Bien, queda con el bicho ese acostado. Con eso nos damos cuenta que se abrió bien. Y vamos a ejecutar el comando para arrancar nuestra aplicación. Vamos a ejecutar npm run start dev. Mientras arranca, vamos a repasar un poco qué hacía ese comando. No funciona porque no estoy en la carpeta correcta. Ahora sí. Start dev arrancaba nuestra aplicación, bien, con la bandera watch. Lo que quiere decir que cuando nosotros hagamos un cambio, se va a refrescar de forma automática y vamos a poder probarlo velozmente. Bien.
Bueno, arrancó nuestra aplicación, nos dice arrancando aplicación. Bueno, esto es interesante, porque nos sirve para debuguear estos logs, sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo cómo es el tema de configurar las rutas. Esto nos dice que se mapeó un endpoint get en /test, ¿bien? Que es lo que estábamos comentando cuando veíamos el controller. Y acá lo que estamos haciendo es generar un get precisamente en /test. Nos confirma los logs de inicio de la aplicación que ese proceso se realizó con éxito. Ahora va a estar nuestro servidor escuchando en el puerto 3000. Si les parece, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir una herramienta llamada Bruno, que si no me equivoco ya les adelanté que iba a utilizar para la materia. Tanto Visual Studio Code como Bruno son herramientas opcionales, bien, no es necesario que las usen, pero son las que vamos a utilizar para mostrar los ejemplos. Un segundo que abro la herramienta. Bien. Vamos a compartir Bruno. ¿Qué es Bruno? En resumidas cuentas, es Postman Open Source. ¿Bien? Es una herramienta que nos permite realizar solicitudes a APIs de distinto tipo. Tiene bastante sincronización de funcionalidades con Postman. Y lo que tiene interesante es que es open source y que nos sincroniza las colecciones en la nube. Bien, los archivos se quedan disponibles en nuestra máquina de forma local. Acá ya tengo disponibles algunos endpoints para agilizar el proceso una vez que tengamos lista nuestra API. Bien. Pero en principio vamos a crear una solicitud nueva que sea bien simple y nos permita probar ese endpoint test que creamos en nuestra aplicación. Bien. Nombre de solicitud test tipo HTTP get a localhost 3000 /test. Bien. Se genera la solicitud. Acá podemos configurar el cuerpo, las cabeceras, todo lo que es las cabeceras de autorización y demás, ¿bien? Igual que como haríamos en Postman. Y los parámetros, los query parameters, ¿bien? En este caso no vamos a configurar nada de eso porque es una solicitud simple que lo único que debería hacer es retornarnos hello world, ¿bien? Entonces, si les parece, voy a volver al Visual Studio para ejemplificar, ya que estamos viendo esto, cómo sería lo que habíamos mostrado más temprano, de configurar dentro de Get una ruta. Bien. Podemos ver que ahora nos dice que se mapeó /test /abc. Nosotros acá podríamos agregar otro endpoint que sea el hello2 y que en este caso va a ejecutar la misma lógica y que va a quedar configurado en /abc2. Bien. Nuevamente, horrible el ejemplo, es simplemente para que entiendan de forma sencilla cómo funciona la estructuración de las rutas en los controllers. En este caso estamos definiendo todos los métodos HTTP de este controller van a tener como prefijo test y dentro del decorador, get, post o el que sea, definimos la ruta específica para este endpoint en particular. Entonces, en este caso definimos dos endpoints, get, uno que es /test /abc y uno que es /test /abc2. ¿Bien? Dicho eso, vamos a seguir avanzando. Estos logs, profe, son solo al correr la aplicación, son volátiles, no hay un guardado en ningún TXT. En este caso son volátiles, exactamente. Okay. Después, a la hora de ver la unidad 4, vamos a ver una herramienta llamada PM2, que es un gestor de proceso de Node, que por defecto nos va a hacer la gestión de logs, que una de las cosas que incluye es guardar la salida de nuestros procesos en archivos persistentes en el sistema de archivos. ¿Bien? Pero eso ya va a ser para la unidad 4. Bien. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ya que estamos, el tema
Vamos a poner un breakpoint. Ahora, bueno, no voy a compartir, pero lo único que estoy haciendo es ejecutar un get a barra test barra abc para que se llame esta ruta en Bruno. Bien. Y eso activa nuestro debugger en el breakpoint que definimos. Y en este punto, como está frenada la ejecución de nuestro programa, nosotros podríamos inspeccionar las variables que tenemos disponibles en este contexto. En el debugger podemos continuar al próximo breakpoint, ir línea por línea, o incluso meternos dentro de las funciones que vayamos a ejecutar. ¿Bien? Son funciones típicas de un debugger. No voy a mostrar ejemplos porque me comentaron que ya lo vieron, pero para que lo tengan en cuenta, como refresco cuanto menos. Vamos a continuar con la ejecución, borrar el breakpoint y seguir con el resto de la clase. Bien. Vamos, si les parece ahora, que ya arrancamos nuestra aplicación y ya la probamos un poco, a ejecutar el comando para documentación que habíamos agregado en el package JSON. Recordemos que lo habíamos nombrado compodoc. No estoy en la carpeta correcta. Bien. Ahí lo que hice por las dudas fue meterme a la carpeta backend que creamos en esta clase. ¿Bien? Eso está ejecutando varios procesos que crean la documentación de nuestra aplicación. Va a quedar disponible en una carpeta que se llama documentation, ¿bien? Donde vamos a tener varios archivos estáticos. Y aparte, la forma en la que configuramos, estoy compartiendo el Visual Studio, ¿no? Sí. La forma en la que configuramos nuestro comando nos va a levantar un servidor donde vamos a poder visualizar estos archivos que se generan. Vamos a abrir esta URL que nos aparece en el terminal y ya les comparto cómo se ve la documentación. Bien. ¿Se está visualizando bien? Sí. ¿Qué nos generó esta herramienta Compodoc? Nos generó una página de documentación donde podemos ver aspectos varios sobre cómo está estructurado nuestro proyecto y sobre el código como tal también. En principio nos muestra el README, bien formateado, y esto tiene bastantes cosas interesantes. Esta herramienta está pensada para trabajar en principio con Angular y con Nest, ¿bien? Ya les adelanto, chicos, no sé si lo nombró Cristian en la teoría o no, estimo que sí, pero Nest es un framework que está originalmente basado en la estructura de Angular, ¿bien? Por eso van a notar que muchos de los conceptos que estamos viendo ahora, conceptos abstractos teóricos sobre el framework, van a trasladarse muy bien a Angular. ¿Por qué? Porque este framework está basado en Angular, ¿bien? En cuanto a la forma en la que estructura la arquitectura de nuestra aplicación. Aclarado eso, vamos a ver un poco qué nos ofrece esta herramienta. Acá vamos a tener... Sí, Gustavo. ¿Este Compodoc funciona solo en Angular o necesita de Nest sí o sí? Funciona en Angular y funciona en Nest por separado. No necesitas tenerlo en Angular para que funcione en Nest. Creo que esa era tu consulta, no me quedó del todo claro, Gustavo. Pero funciona en Angular y en Nest por separado. Buenísimo, gracias. Dos. Bien. Acá podemos ver un resumen de nuestra aplicación, donde nos hace ahí unos gráficos en el caso de que tengamos muchos módulos. Esto sería más útil, ¿no? Pero en principio nos sirve para ver que tenemos un módulo que es AppModule, que tiene un servicio que es AppService. ¿Bien? Podemos ver, por ejemplo, los módulos que tenemos disponibles. Dentro de cada módulo podemos ver también los controllers y los inyectables, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el AppController. Esto nos va a mostrar un resumen con la asignatura de los métodos y los comentarios, si es que agregamos comentarios. Podemos utilizar JSDoc para agregar comentarios que especifiquen por qué realizamos cierta funcionalidad o que nos den más clarificación sobre los parámetros o el tipo de retorno de nuestra función. Bien. Pero en principio
Esto nos muestra un resumen y si queremos podemos ver también el código fuente de forma cruda en nuestra herramienta de documentación. Podemos ver también, por ejemplo, qué porcentaje de nuestro código está cubierto con comentarios. En este caso, nada, porque no hice ni un comentario. Pero bueno, nos va a quedar rastreada esa información también con esta herramienta. Es bastante útil más que nada si estás arrancando en el proyecto. Para alguien que arranca en el proyecto desde cero, bien, puede ubicarse de forma visual y agradable en cómo está estructurado sin tener que estar navegando la estructura del código, que por ahí si tenés varios módulos y los módulos están anidados puede ser engorroso. Bien. Vamos a seguir avanzando. Voy a volver a Visual Studio. Se me cerró. Bien. Vamos a arrancar ahora sí a hacer el código de nuestro ejemplo de resolución del trabajo final de encuestas. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a borrar el controlador y el servicio que nos generó por defecto la herramienta, porque no lo vamos a usar. Vamos a eliminar también los imports y vamos a eliminarlos de estas claves del módulo. Bien. No puedo encontrar el controller. Me parece que quedó acá. Ahí está. Había quedado bugueado, eso lo estudio nomás. Bien. ¿Por qué borramos ese control y ese servicio? Porque no vamos a utilizar los archivos por defecto que nos generó la herramienta. Vamos a crear nuestros propios archivos. Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta de módulos y vamos a tener, en principio, un único módulo que se va a llamar encuestas. ¿Bien? ¿Qué vamos a crear en nuestra carpeta de encuestas? En primer lugar, vamos a crear el archivo que define nuestro módulo. La convención de nombres en general para este framework es nombre del recurso, tipo y la extensión, en este caso text. ¿Bien? Y si es un nombre compuesto, por ejemplo, encuestas test, se separa con guión. ¿Bien? Vamos a definir nuestro archivo de módulo de la siguiente forma. Vamos a exportar una clase encuestas módulo que va a estar decorada con módulo. O se va a importar de necesidades common. Recordemos que esto está configurado para comillas simples. Bien. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta. Disculpen chicos que me desvío un segundo del tema, pero para que no nos esté molestando el tema de los CRs. Vamos a crear una carpeta de configuración del Visual Studio. Vamos a definir una propiedad que no recuerdo, pero que sé que la tengo anotada. Y va a hacer que el Visual Studio no le genere los caracteres CR. ¿Bien? No funciona la configuración. Voy a refrescar el Visual Studio. Ahí lo que hice, chicos, es crear una carpeta .bscode que nos permite configurar nuestro IDE y un archivo settings.json donde especificamos las configuraciones. Bien. Vamos a probar ahora. Bien. Entonces, como no estamos con mucho tiempo, vamos a proceder a hacer la solución fea, que es deshabilitar temporalmente el bslink para que no nos marque todo en rojo. Bien. Esto no es ideal, pero vamos a optar por esa opción, en este caso, para agilizar la clase. Bien. Como les decía,
vamos a crear nuestro archivo para nuestro módulo de la siguiente manera. Encuestas.module.ts, para generar módulos está la convención de nombres. Un módulo va a ser una clase, bien, que va a estar decorada con el decorador módulo. Dentro del decorador módulo teníamos que definir un objeto donde íbamos a especificar nuestros controladores, nuestros providers, lo que importamos y lo que exportamos. En este caso no vamos a exportar nada, sí vamos a importar cosas, pero no en esta clase, sino en la clase siguiente. Así que, disculpas, en principio va a quedar configurado con esta estructura nuestro módulo. ¿Bien? Todavía no tenemos creado el controlador ni el servicio, por eso no lo especifico todavía. Vamos a seguir creando varias carpetas dentro de nuestro módulo de encuestas. Una de ellas va a ser controllers, donde vamos a tener nuestros controladores. Carpeta para servicios. Carpeta para entidades. Bien. Esto es un tema que todavía no vimos. Va a quedar para la clase siguiente. Para DTOs. Bien. Objeto de transferencia de datos. También va a quedar para la clase siguiente. La parte de DTOs. Y si no me equivoco, no me está faltando nada. Pero si me está faltando, ya no mantener. Deberíamos crear también una carpeta enums para las enumeraciones de TypeScript que vamos a utilizar. Esto también va a quedar para la semana siguiente. Bien, estas tres carpetas, por ahora vamos a ignorarlas. Vamos a centrarnos en controllers y en services. Bien. Podemos arrancar creando un controlador, pero primero me voy a desviar un poco. Vamos a abandonar la creación de los controladores y servicios por ahora. Y vamos a configurar, valga la redundancia, la configuración de nuestro proyecto en lo que respecta a las variables del entorno. ¿Bien? Profe, perdón. Sí. Toda Sí. esta estructura de carpeta dentro de módulos, encuestas, es solo para manejar encuestas. Correcto. Okay. También podríamos hacer una carpeta separada donde tengamos centralizadas todas las entidades de nuestro proyecto. Esa otra forma de estructurar proyectos también es válida. En este caso, yo prefiero tenerlas localizadas dentro de cada módulo a las entidades pertinentes para ese módulo. ¿Bien? Pero también es válido extraer todas las entidades de todos los módulos en una carpeta de entidades que esté por fuera. ¿Bien? Siempre recordemos que los proyectos se manejan mucho con convenciones y con preferencias, y en general tenemos cierta flexibilidad. Una de las fortalezas de Nest y de Angular es que son bastante opinionados en cuanto a la estructura de nuestro proyecto. ¿Por qué es una ventaja y por qué también puede ser una desventaja? Desventaja, tenemos que aprender más cosas, por ejemplo, cómo funciona todo este tema de los módulos, de la inyección de dependencias y demás cuestiones de configuración. Entonces, eso por ahí hace que la curva de aprendizaje sea más complicada. Tenemos que aprender también, en principio, TypeScript, lo cual también es algo más para aprender, que nos complica la vida al arrancar, ¿bien? Pero tiene también bastantes ventajas el tema este de que sea un framework con muchas opiniones, ¿bien? Que tiene muchas configuraciones por defecto que nos empuja a seguir, que es que cuando nosotros arranquemos en un proyecto nuevo, si ya vimos varios proyectos Nest, se nos va a hacer sencillo de arrancar en un proyecto nuevo que sea Nest, porque la estructura va a ser muy similar a los proyectos que ya vimos con anterioridad. Por ahí Express y React suelen ser más sencillos de aprender al principio, porque son más flexibles, pero eso viene con un costo de que todos los proyectos pueden variar bastante en la estructura, ¿no? Porque nos da mucha libertad esas librerías. En el caso de Nest y Angular, por ahí nos encierra, si se quiere, más, para que sigamos una estructura determinada, lo cual nos permite que todos los proyectos sean relativamente parecidos, si bien puede haber cierta diferencia en cómo cada equipo encara la estructura, por ejemplo, el tema ese de la gestión de las entidades. ¿Bien?
Aparte, al tener toda esta estructura predeterminada, también nos alienta a utilizar ciertos patrones de diseño, nos alienta a respetar los principios SOLID, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones que estuvieron viendo en la clase del módulo 1, NES y Angular nos ayudan a ir por el buen camino, ¿bien? Dándonos esta estructura por defecto para la arquitectura de nuestra aplicación. Veo que hay varias cosas en el chat. Vamos a leerlas antes de ir avanzando. ¿Se podría crear un módulo también con el comando nesg módulo nombre de app? Sí, correcto, Martín. En este caso lo estoy creando de forma manual para que quede más clara la estructura. ¿Bien? Pero se puede autogenerar con ese comando. También hay comandos para generar servicios, para generar guardias y todo tipo de estructuras del framework. Y aprender a hacer consultas con el ORM. La parte del ORM la vamos a ver en la clase siguiente. Bien. Me perdí un poco. Iba a empezar a gestionar las variables del entorno para el proyecto. Para eso vamos a crear un archivo .env. Bien. Y me voy a copiar las variables que vamos a utilizar para no escribirlos uno a uno, porque vamos a perder un rato con eso. Bien. Y, ¿Nos pegás en el chat, por favor? sí, no hay problema. Gracias. Igual, chicos, después yo voy a subir el código que vayamos viendo a GitHub y se lo voy a compartir para que lo tengan a mano. ¿Bien? Estamos robando de todos los lados. Bien. Archivo.em, ya vieron, ¿no? Solo omití, pero por las dudas, avísenme si no lo vieron. Sí, Sí. sí, lo vimos, profe. Está, perfecto. Bien. ¿Qué propiedades vamos a definir? Puerto, 3000 en este caso. Host de la base de datos. Recordemos que vamos a utilizar el motor de base de datos PostgreSQL. Puerto 5432 es el puerto por defecto de PostgreSQL. En este caso voy a utilizar un motor de base de datos que está en mi máquina, por eso localhost es el host. Voy a utilizar como nombre de usuario app y contraseña 1234. Obviamente esto no es recomendado en producción, bien, pero vamos a utilizarlo para el ejemplo. Nombre de base de datos encuestas. Vamos a definir una propiedad de si vamos a loguear o no las consultas que se generen a la base de datos. Y esta parte la voy a dejar ahí medio colgada porque la vamos a ver más en profundidad la clase que viene cuando veamos la parte de persistencia. ¿Bien? Lo mismo con el tipo de logger de base de datos. Esto está relacionado con ORM que nombraron recién en el chat, pero que todavía no lo vieron en la teoría, por eso vamos a dejarlo para la clase siguiente. Prefijo global de nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes que hagamos a nuestra API van a ser barra API barra el resto de la ruta. ¿Bien? Ya vamos a ver para qué nos sirve esto cuando veamos en la unidad de servidores. Eso es por el versionado de rutas, ¿no? Nos va a servir, ahora vamos a ver algo del versionado de rutas, que el framework nos lo maneja bastante bien por defecto. Pero en este caso, este prefijo API va a ser para manejar de forma sencilla un proxy inverso, ¿bien? Y ahí lo dejo porque toda esa parte la vamos a ver en la unidad de servidores, ¿bien? Swagger habilitado va a ser una propiedad que vamos a utilizar para definir si vamos a tener nuestro endpoint de Swagger activado o no. En principio lo vamos a tener habilitado en desarrollo. ¿Bien? Vamos a seguir avanzando. Vamos a crear ahora una carpeta config. ¿Bien? Y un archivo. ¿Bien? Configuration.ts. Voy a copiar nuevamente el contenido de ese archivo porque escribirlo va a ser bastante engorroso. Bien. ¿Para qué hacemos esta carpeta config y este archivo configuration.ts?
para poder preprocesar, si se quiere, nuestras variables del entorno, de forma que estén más limpias a la hora de utilizarlas dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si está la variable puerto, se utiliza, si no por defecto 3000. ¿Bien? O sea, nosotros podríamos venir acá y cambiar el puerto a algún otro valor, o podríamos olvidarnos de definir esta variable y por defecto se nos va a cargar 3000. Recordemos por las dudas que es recomendado no versionar los archivos .env, ¿bien? Particularmente por cuestiones como la contraseña de la base de datos. Bien. Prefijo, de forma similar, por defecto va a ser API, y si no, lo que se define en el archivo .env o en alguna otra estructura de creación de variables del entorno. Bien. Swagger habilitado, está habilitado si está la propiedad y su valor es true. En este caso lo es. Y nos permite estructurar nuestra configuración, bien, como objetos anidados. Lo cual es más limpio a la hora de leer cómo está configurado nuestro proyecto. En este caso definimos un objeto base de datos, que adentro va a tener las propiedades host, que va a tomar el valor de la variable dbHost, o si no, localhost. Puerto, lo mismo. Nombre de usuario, lo mismo. Contraseña, lo mismo. Nombre de base de datos, lo mismo. Y configuración de logueo de interacciones con la base de datos, lo mismo. ¿Bien? Va a utilizar los valores del archivo .env y va a, por ejemplo, definir valores por defecto o realizar algún otro tipo de procesamiento. En este caso, definir si la variable booleana va a ser verdadera o falsa. ¿Bien? ¿Cómo vamos a aprovechar los valores que definimos en nuestro objeto dentro de nuestra aplicación? De la siguiente forma. Vamos a utilizar el módulo config, que lo habíamos importado cuando descargamos la dependencia de nest/config. ¿Bien? De la siguiente forma. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo, importa dentro del módulo lo que te devuelva la ejecución de este método for loop de la clase config module que estamos importando del paquete que les comentaba recién. ¿Bien? ¿Qué va a hacer esto? Esto nos va a devolver un módulo para configuración configurado, valga la redundancia, como nosotros lo especifiquemos. En este caso vamos a pasarle un objeto a esta función for loop, donde vamos a decir que, bien, no se llamaba como recordaba la propiedad, esperen un segundo. Bien. Donde vamos a definir que se cargue la configuración del archivo configuration que acabamos de crear. ¿Bien? Este de acá. Entonces, el módulo de configuración de Nest va a utilizar como base ese archivo que creamos para dejar disponible las variables del entorno de nuestro sistema. Vamos a definir que es global para que podamos utilizarlo en cualquier módulo que lo necesitemos. Y vamos a decir que si estamos en un ambiente de producción, entonces ignore el archivo .env. ¿Bien? En este caso, nuestro entorno de producción, entre comillas, va a ser el gestor PM2 que va a estar corriendo en nuestra máquina local. Pero se han utilizado servicios en la nube, o por ejemplo también orquestadores de contenedores o cualquier otro tipo de herramienta que nos dé facilidad para dejar aplicaciones en producción. Van a ver que hay distintas formas de pasarle variables del entorno a nuestro proceso. Una de las opciones es simplemente tener un archivo .env, pero también podemos pasarlo como variables del entorno del sistema operativo,
Esa variable del entorno del sistema operativo se pueden configurar de distintas maneras dependiendo de en qué plataforma estemos haciendo nuestro despliegue. ¿Bien? Soy consciente de que si alguien no ve eso no va a quedar del todo claro, pero quédense con esa idea de que hay distintas formas de pasarle variables del entorno a nuestro proceso. ¿Bien? En este caso vamos a configurar que si estamos en producción, ignore el punto .m, si no, como estamos en desarrollo, lo leemos. Vamos a seguir avanzando. Archivo main. Ya lo habíamos visto, pero vamos a repasar. ¿Qué teníamos? Teníamos una función, bootstrap, ¿bien? Que no hacía mucho, lo que hacía es llamar a este método para crear una aplicación de NES y decirle que escuche en el puerto que estaba en la variable del entorno port, y si no, en el puerto 3000. Bien. Vamos a modificar bastante este método. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar el código entero y vamos a ir viéndolo línea por línea. ¿Bien? Estamos medio apretados con el horario, pero deberíamos llegar bien. Acá, chicos, lo que hice es copiar todo el código de la función Bootstrap que tengo en mi proyecto de ejemplo. Voy a arreglar los imports que están fallando y después vamos a ir línea por línea viendo qué es lo que hace. ¿Bien? Ahí que está apretando, control punto, Control espacio. control espacio. Bien, eso nos arregló los imports que nos faltaban. Y vamos a ir viendo qué es lo que hace ahora esta función, que creció bastante, ¿no? La primera línea es igual. Creamos nuestra aplicación Nest. Configuramos que utilice Helmet, que como les decía, es una librería que configura ciertas cabeceras que mejoran la seguridad de nuestra aplicación. Esto es interesante. Vamos a decir app.get config service. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a retornar la instancia de config service que crea el framework a raíz de la configuración del módulo config que hicimos recién. ¿Bien? En resumidas cuentas, esto nos permite acceder a los valores de nuestras variables del entorno ya procesadas. ¿Bien? Vamos a hacer bastantes configuraciones con este config service. En primer lugar, vamos a definir el prefijo global. Bien. Vamos a guardar en una constante prefijo global el valor que obtenemos del archivo de configuración para el prefijo. Que recordemos que por defecto era API y nosotros también lo definimos como API. Así que va a ser API. Bien. Appset global prefix nos permite definir ese prefijo global. O sea que todas las rutas de nuestra aplicación van a tener como prefijo /API. Recién alguien me preguntó sobre el versionado. Con esta línea configuramos el versionado de nuestras rutas. Esta funcionalidad de control de versiones de rutas de NES está bastante buena, la verdad, está muy completa. En este caso estamos diciendo que vamos a utilizar versiones en la URI, ¿bien? Y que la versión por defecto para las rutas va a ser 1. ¿Qué va a provocar esto? Recordemos que teníamos nosotros recién una ruta que era /test, ¿no? Y nosotros la accedíamos con localhost 2.3000 /test. Ahora acá agregamos dos prefijos nuevos a eso. Uno que es API, con esta configuración de prefijo global, con lo cual la ruta quedaría localhost 3000 /API /test, y habilitamos también el versionado. Esto lo que va a hacer es que para acceder a la ruta utilicemos localhost 2.3000 /API /B1 /test. ¿Bien? Si queremos, nosotros podemos en nuestros controllers
especificar que cierto método, en vez de utilizar la versión por defecto, que es 1, utilice otra versión, por ejemplo, 2, 3, etc. ¿Bien? Y aparte del número de versión, el framework va a configurar que el número tenga un prefijo B corto. ¿Bien? Por eso les decía que con esta configuración, la ruta, voy a escribir acá en un comentario, la ruta para acceder al endpoint de test quedaría bien. También hay otros tipos de versionado, por ejemplo, cómo utilizar cabeceras para versionar. En este caso vamos a utilizar la URL. Esto puede ser también incluir puntos o letras, ¿bien? Pero en este caso vamos a utilizar números. De todas formas, chicos, esto se lo muestro como para que sepan que existe, porque en el ejemplo de clase todos los endpoints van a ser versión 1, ¿bien? Pero para que lo tengan en cuenta que la verdad que está muy bien lograda esta funcionalidad del framework. Bueno, esto sí no vino en la clase de teoría, probablemente no va a quedar tan claro, pero lo que estamos haciendo acá es configurar un pipe global que va a ser un validation pipe, ¿bien? Y que lo que nos va a permitir es verificar que la estructura de los objetos que recibe nuestra aplicación sea la correcta. O sea, que tenga las propiedades que nosotros queremos y solamente las propiedades que nosotros queremos. Por esto, la configuración de prohibir las que no están en la lista blanca. ¿Bien? Que tengan el tipo de datos que queremos. Si es un array, que los objetos de ese array tengan el tipo de datos que queremos. ¿Bien? Nos permite restringir de forma bastante estricta los objetos que recibe nuestra aplicación, lo cual está buenísimo. Si el objeto que nos pasa no tiene la estructura correcta, le devuelve de forma automática un 404. Eso utiliza por abajo la librería de Class Validator que les comentaba más temprano. ¿Bien? Esto lo vamos a ver más en profundidad en la clase siguiente, cuando veamos la parte de los DTOs que les comentaba. La verdad que está muy bueno. Después vamos a definir un interceptor global, bien, que es este Class Serializer Interceptor. Nuevamente, les recomiendo que vean la clase de teoría para una explicación un poco más extensa, pero en resumidas cuentas, lo que vamos a lograr con esto es que cuando nosotros devolvamos un objeto al cliente que nos hizo la solicitud, ese objeto esté preprocesado para hacer ciertas transformaciones. Por abajo utiliza la librería Class Transformer, que les comentaba más temprano y que instalamos. Por ejemplo, configurar que no se expongan las contraseñas. ¿Bien? Cuando devolvemos los datos de un usuario, por ejemplo, al cliente. Bien. A continuación, vamos a verificar cuál es el valor que tenemos configurado en nuestro servicio de configuración para Swagger habilitado. Si configuramos en el entorno en el que estemos que Swagger está habilitado, entonces ejecutamos estas líneas. ¿Qué es lo que hacen estas líneas? Nos generan un endpoint, ¿bien? Donde va a estar documentada nuestra aplicación, la API de nuestra aplicación. Tengo entendido que ya vieron Swagger, y creo que me lo comentaron más temprano que también ya vieron Swagger, pero de todas formas ahora vemos cómo queda esa documentación. ¿Bien? Acá definimos el título de nuestro documento, cuál es la descripción, y en este caso también configuramos que utilice el prefijo global que habíamos extraído más arriba. ¿Bien? Ahora el puerto lo extraemos también de nuestro servicio de configuración, que ya lo tiene preparado de forma amigable para que lo utilicemos sencillamente en esta instancia. Y le decimos a la aplicación que escuche en el puerto que tenemos configurado. En este caso va a ser 3000. ¿Bien? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar nuestra aplicación. En este caso, no la estoy arrancando con el debugger, pero en principio no lo vamos a utilizar en este momento. ¿Bien?
Perfecto. Arrancó la aplicación. Voy a compartirles el Firefox y vamos a ver cómo quedó esa ruta de documentación de software. Bien. Vamos a acceder. HTTP localhost 3000 /API. Y como estamos en desarrollo, se nos generó este endpoint donde tenemos la especificación de nuestra API hecha con usuario. Bien, en este caso nos dice no hay operación definida en la especificación y tiene razón porque en este punto no tenemos ningún controller y por ende no tenemos ninguna ruta disponible para especificar. Bien. Vamos a proceder a crear un controller y con eso vamos a cerrar la clase. Vamos a volver al Visual Studio. Bien. Carpeta Controllers de nuestro módulo de encuestas está hoy en día vacía. Vamos a crear un archivo que será encuestas.controller.typescript. Bien. Recordemos que un controller era una clase que estaba decorada con controller. Bien. Vamos a definir que las rutas que definamos en este controller van a tener como prefijo encuestas. Bien. Y en principio vamos a crear un par de endpoints que por hoy los vamos a dejar vacíos. Bien. Porque no tiene mucho sentido que avancemos con eso. Primero porque nos quedamos sin tiempo. Segundo porque todavía no vimos la parte de persistencia. Pero vamos a crear, para que ya queden listos, un método get. Bien. Que va a recibir como parámetro de ruta, disculpen, que va a recibir como parámetro de ruta un ID. Por ahora vamos a dejar eso sin configurar. Bien. Y que va a retornar promesa de vacío. ¿Por qué promesa? Porque va a ser un método asíncrono. Bien. Y por ahora vamos a dejarlo así completamente vacío. La clase que viene la vamos a implementar. Vamos a tener también un post. En principio, el post también vamos a decir que va a retornar promesa de vacío. Cuando los implementemos, lógicamente el get no va a retornar vacío. Bien, va a retornar los datos de la encuesta. Y lo mismo con el post, que en este caso va a retornar algunos datos para que formemos los enlaces que le vamos a dar al usuario. Bien, los enlaces de respuesta y de visualización de resultados. Me dice que me falta importar post. Bien. Por ahora vamos a dejar esto así. Vamos a hacer una última cosa, bien, que es crear un servicio. Recordemos nuevamente, un servicio es una clase. Está decorada con inyectable. Recordemos que esto va a generar que nuestro framework instancie una única instancia de esta clase y la deje disponible donde nosotros la solicitemos. ¿Cómo solicitamos que el framework nos inyecte la instancia? En este caso utilizando inyección basada en el constructor. Para lo cual vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Bien. ¿Qué logramos con esto? Que al crearse nuestro controller, el framework nos deje disponible la instancia singleton de encuesta service. Encuesta service en este caso está vacío, no tiene ningún método, pero cuando definamos métodos lo vamos a poder utilizar dentro de nuestro controller para, en este caso, recuperar datos de una encuesta basada en CID o crear una encuesta.
Para crear una encuesta también vamos a definir datos, vamos a recibir datos en el body. Para obtener la encuesta vamos a extraer este valor del parámetro, pero esa parte la vamos a dejar para la clase que viene. Bien. Si les parece, para cerrar, vamos a volver a aplicar la aplicación. Bueno, una cosa más que ya estoy viendo que me va a dar error es que definimos el controller, pero por ahora no lo incluimos en ningún módulo. Así que lo que tenemos que hacer es venir al archivo encuestas módulo y decir que el controlador encuestas controller es parte de nuestro módulo de encuestas. Bien. En principio, con eso deberíamos estar listos. Estoy viendo que, como les comentaba, no se lo vio que se haya cargado la ruta y es porque nos falta un último paso, que es en el módulo app, que va a ser nuestro módulo raíz, tenemos que importar el módulo de encuestas que creamos recién. Ahí como está con la bandera watch, regenera esto. Nos arrojó una excepción bastante fea y lo que nos está diciendo es que no encuentra una instancia de encuesta service para inyectar. Eso es porque faltó declarar en el array de providers el módulo de encuestas el servicio de encuestas que acabamos de crear también. Perfecto. Bueno, profe, acá se nos está, me parece que el tiempo nos está llevando a correr un poquito porque ahí me perdí bastante. Bien, ahora lo repasamos. De todas formas, chicos, la semana que viene vamos a arrancar repasando un poco lo que estuvimos viendo. Okay. Antes de Yo avanzar. para no quedarme con eso. Ahí simplemente lo que hice fue corregir algunos errores que me tiraba la consola, que estaban relacionados con que en este archivo encuestas módulo, bien, donde configuramos nuestro módulo de encuestas, tenemos que definir cuáles van a ser los controladores y los servicios que están disponibles en nuestro módulo. Acá especifique que como controlador vamos a tener el encuestas controller que creamos recién, donde teníamos estas dos rutas, y también parte de nuestro módulo va a ser este encuesta service que por ahora está vacío. Por otro lado, con eso queda configurado internamente el módulo, pero para que la aplicación utilice el módulo tenemos que importarlo dentro del app-módulo en el array de imports. ¿Bien? Y eso fue la otra configuración que hice. Entonces, ahora podemos ver en los logs de la consola que se cargaron estas dos rutas. ¿Bien? Un get de API encuestas ID y un post de API encuestas. Vamos a finalizar la clase compartiendo la especificación de Swagger. Vamos a refrescar pantalla y, dicho y hecho, tenemos nuestros endpoints nuevos documentados, entre comillas, porque todavía está muy escueto esto. No estamos recibiendo, por ejemplo, un cuerpo en el post, ni estamos haciendo validaciones, y no estamos haciendo básicamente nada con nuestros endpoints. Por ahora, vamos a dejar la implementación de estos dos endpoints para la clase siguiente. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Muy buena clase, Juan. Perfecta. Gracias, Estuve Alex. ausente 10 minutos a las 8 menos 5, pero perfecto. Si tienen consulta. Ya que Perdón, no hay consulta, recordar a los chicos que, bueno, ayer venció el plazo para la entrega. Si alguno quedó, se le pasó o quiere que, está mal, ¿no? Pero si alguno pensó que era hasta hoy y quiere que lo abramos, creo que no hay problema, Juan, ¿no? En reabrir. No, si alguno tuvo algún tipo de emergencia, no hay problema. Que no Sobre avise. todo los detalles que el cuestionario, bueno, ya está. Preguntan en el chat, ¿vamos a implementar Nginx en el TP o solo vamos a ver qué es? Vamos a implementarlo para el TP. Bien. De forma local.
Vamos a ejecutar Nginx, configurarlo para que sirva nuestra aplicación como nosotros vamos a querer, en este caso. Bueno, ya. De nada, Leandro. Saludos al Tomito. Ana, chiquilín. Bueno, repito lo mismo. Si alguien quiere que reabramos la actividad del TP TypeScript, podemos hacerlo. ¿Sí? El cuestionario ya no. ¿Bien? Nada por si se les pasó, básicamente. Ahí preguntan en el chat, la semana que viene, la clase del jueves por Semana Santa, la semana que viene no hay clase de práctica, ¿bien? Corregime, Cristian, pero si no me equivoco van a tener disponible, sí, para ver teoría, un video, de lo que les comentaba recién, de la parte de persistencia, para seguir avanzando después con el trabajo práctico, pero la semana siguiente no tenemos clase sincrónica. Exactamente. Sobre lo que continúa, la teoría de persistencia, hasta llegar a lo que es un ORM y también lo de la teoría de Type ORM para que después vos puedas persistir datos, ¿sí? Y recordarles que recordarles que va a haber otro cuestionario sobre la unidad 2, ¿sí? Así que nada, repasen un poco el video, la teoría si quieren y obviamente las presentaciones. ¿Bien? No se olviden de definirse los grupos. Importante eso, chicos, recordemos que ahora está la sesión del campus para definir los grupos. Corto la grabación.